Gracias por escuchar este episodio y escucha uno nuevo cada semana y sígueme en Instagram como @ramepodcast. Adiós. Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Rame Podcast. En este capítulo, vamos a hablar de un artista importante, pero primero quiero decirles que estoy muy feliz por poder hablar otra vez con ustedes. Y creo que en el capítulo pasado hubo algunos errores, son mis primeros capítulos y me pongo muy nerviosa, así que espero que esta vez vaya todo con más calma. Reconozco que el primero tal vez me fue muy rápido y en este quiero que las cosas vayan más tranquilas. Me gusta mucho la historia del artista del que vamos a hablar y hay muchas cosas raras y algunas cuantas cosas románticas en su vida, entonces espero que les guste. Y el artista del que vamos a hablar en esta vez es Pablo Ruiz Picasso, y justamente cuando yo estaba buscando acerca de él encontré algo que no había pensado nunca y se me hizo interesante, que en su certificado de bautizo está registrado con 7 nombres, o sea, el apellido por el que nosotros lo conocemos es el de su mamá, que es María Picasso. Se los voy a decir todos porque se me hace un dato innecesario pero muy interesante. Y su nombre completo es Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad. Y sí, es muy largo. Me llama mucho la atención que tenga tantos nombres y al final de cuentas solamente se quedó con el primero, que es Pablo, y como les decía, pues es un dato innecesario, pero me llama mucho la atención que él tuviera 7 nombres. Muy poco común, pero hablemos un poco más de la vida de Pablo Picasso. Probablemente ustedes ya sepan algunas cosas o la mayoría de la historia, pero aún así creo que vale mucho la pena escuchar una vez más si ya lo han escuchado, y si no, para que sepan. Pues él nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Hablando un poco más de la vida de Pablo Picasso, quién era él o qué hacía. Fue un pintor que incursionó en muchas cosas, o sea, hizo de todo y llegó a incursionar en la cerámica, en el diseño, la escenografía, la escultura, el grabado y muchas otras cosas más, e incluso creó un movimiento nuevo con George Braque y Juan Gris, que es el movimiento cubista. De esto vamos a hablar más adelante, pero a simple vista su vida parece muy tranquila y parece que todo estaba bien y que era muy talentoso. Sí, era muy talentoso, pero su vida no estaba del todo bien, ya que en su vida hubo muchas cosas trágicas. Entonces, ¿cuáles fueron algunas cosas trágicas que le pasaron a él? Creo que fue lo que más lo marcó en la vida, las cosas trágicas, y que pues ya como pintor pudo mostrar y sacar en sus obras. Y pues desde que nació, porque su mamá tuvo complicaciones en el parto, la partera dijo que había muerto, o sea, que había nacido muerto, pues entre la decepción y la desesperación de qué pasaba, un tío suyo que es médico, Ruiz Blasco, entró en escena y decidió salvarlo. Le echó humo de un cigarro y pues Pablo respiró. Y para empezar, pues fue un evento trágico. Probablemente él no lo recordó en su vida, pero pues el segundo evento que pasó y que para él fue algo que lo marcó y lo podemos ver en algunas de sus pinturas, fue que en Málaga hubo un terremoto terrible y desafortunadamente a su familia y a él los dejó sin hogar, y pues en ese momento su padre decidió llevarlo con un tío que les dio posada en semejante situación. Y hablando de su padre, también era pintor, era maestro de historia del arte. A pesar de ser pintor, no era tan talentoso como resultó ser Pablo Picasso. Pero este es el primer evento que marca la vida de Pablo Picasso, porque como les dije al principio, pues es algo que él recuerda, y en varias de sus obras podemos ver reflejado el chal que su mamá se puso, o la representación de una mujer poniéndose un chal, porque cuando tuvieron que salir de su casa, ella se puso un chal y con eso salió de su casa para ir con su tío que les dio posada. Y dejando a un lado de quién es artísticamente, quién era Pablo Picasso en su vida diaria o en su vida íntima. Pues un rasgo que lo caracterizó a él fue que fue una persona con muchas mujeres en su vida y que esas mujeres marcaron mucha parte de su historia y de su obra. Y algo más que lo caracteriza son sus rasgos emocionales. Él era una persona depresiva y aunque parezca negativo, Pablo Picasso ocupaba esta depresión
pues algo a su favor, porque tenía una capacidad para plasmar lo que sentía en sus lienzos. Entonces, a pesar de ser una persona depresiva crónica, él se caracterizó mucho por mostrar lo que sentía en sus cuadros, y era una cualidad que él tenía, muy aparte de todas las cualidades que ya tenía. Sí, ya les dije que tuvo muchas mujeres involucradas en su vida y en su obra, pero ¿quiénes eran? Bueno, creo que es interesante saber quiénes son, porque fueron muchas. Fueron 8 mujeres las que él tuvo en su vida, y pues algunas lo marcaron muy fuertemente en su obra. Una de ellas inspiró la época rosa, una de ellas inspiró la época azul, y bueno, él también marcó la vida de ellas, porque incluso una de ellas decidió terminar con su vida 3 años después de que él falleció. Les cuento más con detalle quiénes son. En toda esta historia no se olviden de que Pablo Picasso era una persona emocional, y pues toda su vida se vio marcada por la forma en que él sentía y cómo lo demostraba. Bueno, pues su primera amante, porque él tuvo entre esposas, amantes y prostitutas, pero bueno, por el momento solamente vamos a hablar de amantes y esposas. Pero Fernande Olivier fue su primera amante, y tuvieron una relación pues que fue la más larga de todas al parecer, y fue quien inspiró la época rosa. Era su primera relación, él estaba encantado. Esta época rosa se caracteriza por colores pastel, por caras de mujeres, aunque en las caras de las mujeres no hay mucha expresividad. Los colores dan a entender todo, porque todo se ve muy romántico, y el color que más destaca entre los colores pastel es el color rosa. Entonces por eso se le llama la época rosa. Él conoce a Fernande Olivier, que es una mujer bohemia. Él también se interesa por lo bohemio, pero él la conoce a ella cuando él se muda a París. Y bueno, justamente Fernande Olivier era una mujer que estaba casada, pero aún así eso no importó, porque empezó su relación con Picasso, que tardó 7 años. Ellos se separan en 1912 porque él estaba interesado en otra mujer, y así es como terminan su relación. Ella fue la mujer que escribió un libro que se llama Amar a Picasso, y bueno, este libro se publica en 1988. Y bueno, ¿por qué se publica hasta esa fecha? Se publica hasta 1988 porque ellos habían hecho un pacto, un acuerdo de que este libro no iba a salir hasta que los dos estuvieran muertos. Finalmente ella muere en 1966. Obviamente el libro fue publicado por alguien más, fue publicado muchos años después de que ella murió, y fue la primera mujer de Picasso que se conoció, o que fue conocida antes de que él llegara a la fama. Bueno, y aquí podemos ver cómo Pablo Picasso fácilmente se desinteresa por las mujeres de su vida. Bueno, ni tan fácil, porque pasaron 7 años de relación para que él pudiera iniciar una nueva relación. Y bueno, en la segunda relación igual fue un amante que se llama Eva Gowell. Eva fue la primera pasión de Picasso en el periodo cubista. Bueno, en el periodo cubista, como resumen, ya les había comentado que él comenzó este movimiento con George Braque y Juan Gris. En este movimiento Pablo Picasso sentía que la realidad debería de ser interpretada por formas geométricas, por cilindros, esferas y conos. O sea, él estaba pensando que todas las cosas que nos rodean, todo el arte se debería de descomponer en estas formas geométricas para poder entenderlo. Y bueno, él no solamente lo descompuso en estas formas geométricas para entenderlo, sino que ese era el estilo que tomó. Y pues más que nada el cubismo toma importancia porque empieza a romper con el estilo renacentista del siglo XX y desaparece la perspectiva tradicional, y bueno, pues rompe con muchas reglas que el renacentismo traía consigo. Esta es una corriente muy diferente, y bueno, una de las principales obras que más destacan, y bueno, con la que él le dio paso total al cubismo, fue Las señoritas de Aviñón en 1907, y la segunda fue Mujer con abanico en el sillón, que nace en el mismo año, 1907, Rutas y Copa en 1908, un año después, y el último es El paisaje de la horta, que es en 1909, y solamente es por mencionar algunas, pero en estas obras podemos observar que sí, Pablo Picasso deshace las formas como tal y las pone en formas geométricas. Los colores son planos, ya no hay colores trabajados para dar volumen, sino que son colores planos, y por esto es por lo que más se conoce el cubismo. Pero bueno, esto es solamente un pedacito de qué es el cubismo, y justamente cuando él está pasando por este periodo cubista, como les dije, conoce a Eva Gowell y es una de sus amantes. Fue una de las amantes que marcó a Picasso en su vida y en su obra, porque a pesar de que era un amante, él estaba muy enamorado de ella, y como
como prueba de su amor, pues él le dio hizo una obra que se llama Amo a Eva. Y bueno, desafortunadamente Eva murió por cáncer o por tuberculosis, no se sabe exactamente qué fue, pero ella fallece en 1915 y a partir de esto nace la obra de El Infierno, que refleja los sentimientos y la tristeza y el dolor que está viviendo Picasso. Esta obra refleja lo que él sufrió cuando Eva murió, pero su historia romántica o sus historias románticas de Pablo Picasso no terminan aquí. Él continuó con su vida, aunque le dolió lo que pasó con Eva, pues encontró un nuevo amorcito que fue Olga Koklova, y ella sí fue la primera esposa de Picasso. Las anteriores eran amantes, pero ella fue la primera esposa y la madre de su primer hijo, al que llamaron Paulo. Y bueno, ellos tuvieron un inicio muy bueno, al principio se llevaban muy bien. Olga era una bailarina y vivían un matrimonio feliz al principio, porque esta solamente es la tercera mujer en la vida de Picasso. En este momento en el que está feliz con Olga y todo está bien, Picasso pinta cuadros que representan a madres y niños, pero su felicidad no tardó tanto tiempo, porque al poco tiempo empezaron a tener problemas porque pertenecían a clases diferentes, conflictos de pareja. Pero el problema más grande fue cuando Olga se entera que Pablo tenía una amante que se llamaba Marie Therese, y bueno, ella ya estaba embarazada. Entonces, como era de esperarse, Olga decidió irse y se fue a vivir lejos, pero no se divorció de Pablo porque, bueno, más que nada por cuestiones económicas, y al final ella murió en 1955 de cáncer, y este fue su primer matrimonio y su primer hijo, pero todavía falta más. Bueno, continuando la historia, Marie Therese Walter fue la mujer que estaba embarazada cuando él estaba casado con Olga, y ella tenía tan solo 17 años cuando Pablo Picasso tenía 47, todo un sugar. Ella fue el punto de ruptura cuando su relación fue descubierta por Olga. Bueno, se separaron y estuvieron un año juntos. Un año después de que nació su hija, Pablo Picasso encontró una nueva amante. Como de que no, así debería de ser. Lo único que sucedió en esta relación, que no fue muy duradera, fue más o menos de 2 años, y lo que inspiró a Pablo Picasso a hacer 100 grabados famosos que tituló Volar Suite. Y bueno, ella es la mujer que se suicida 3 años después de que Picasso muere. Cuando su hija se hace mayor, tiene un hijo que ahora es el nieto de Pablo Picasso. Escribió un libro que se llama Picasso, la historia de la familia real. Bueno, pues como les decía al principio, después de que naciera su hija, a la que llamaron Maya, pasó un año y Pablo Picasso decide encontrar un nuevo amor que ahora se llama Dora Maar. Bueno, Dora era una fotógrafa, poeta y pintora de buenos gustos. Fue la que documentó uno de los cuadros más famosos de Picasso. A ella le tocó el momento en el que Pablo estaba pintando Guernica, que es una obra por la que se reconoce más a Picasso. Es una obra muy importante. Y bueno, ella tuvo la oportunidad de documentar cuando él estuvo realizando este cuadro, pero también fue la responsable de la separación entre Marie y Picasso. Su relación tardó aproximadamente 8 años. Bueno, como les decía, casi en todas las mujeres con las que tuvo algún tipo de inspiración para poder hacer algunos cuadros o grabados, y en este caso él pintó una serie de cuadros que llamó La mujer que llora, que representaban imágenes tristes. Y bueno, cuando se separaron, Dora no pudo superar tan fácilmente la ruptura y sufrió tiempos muy difíciles emocionalmente hasta que murió a los 89 años en 1995. Entonces sí, no solamente Pablo Picasso fue marcado en su vida por las mujeres que tuvo, sino que ellas también tuvieron diferentes marcas en su vida, y ella lo sufrió muchísimo tiempo. Hasta el final de su vida sufrió la ruptura con Picasso. Bueno, pues su relación con Dora Maar terminó porque él una vez más se enamora de una joven llamada Francois Guillot. Él tenía 62 años, ella solamente tenía 21 años. Era una joven estudiante, pero también era pintora y escritora, y muchos llegaron a pensar que su carrera no progresó más por todo el amor que le tenía a Picasso. Probablemente se distraía mucho con él. Pero bueno, Pablo Picasso con Francois tuvo 2 hijos. Uno fue Claude y otra Paloma. Claude y Paloma fueron los hijos de Pablo y Francois. Y bueno, la penúltima mujer de Picasso fue Geneviève
Laporte, que igual fue una amante, y ellos se conocieron por una entrevista. Ella entrevistó a Picasso para el periódico de la escuela y tenía 17 años. Solo tuvieron una relación ocasional al principio, pero hasta que ella cumple 24 años, ahora sí comienza un romance con el artista. Su romance era secreto, a pesar de que tenían un romance secreto en ese momento. Picasso pasó por un momento que podríamos decir un periodo de ternura, ya que Genoveva fue la única mujer que retrató sonriendo. Bueno, pues en 2005 ella tenía 79 años cuando subastó 20 obras de Pablo Picasso y muchas fueron de ella misma, pero el dinero no se lo quedó. Me parece algo muy bonito porque creó una fundación para la defensa de la naturaleza y los animales. Hablemos de la última mujer de Pablo Picasso. En 1953 conoce a Jacqueline Roque. Picasso tenía 71 años y ella tenía 26. Ella fue su segunda esposa formalmente y ahora sí fue su relación más duradera porque tardaron 20 años juntos y estuvo con él hasta que él murió en 1973, pero en 1986 Jacqueline se suicidó. Aquí está la muestra clara de que una vez más Pablo Picasso marca la vida de una mujer y también de que ella marcó mucho la vida porque también ella fue la musa en la que más se inspiró para hacer más obras. Él hizo muchísimas más obras basadas en Jacqueline que en cualquier otra de sus amantes o esposas. Esta fue la vida amorosa de Pablo Picasso hasta su muerte. Él se inspiró por las mujeres que pasaron en su vida y quise mencionar una por una porque creo que es algo interesante, porque normalmente hablamos de sus obras o se habla de las cosas que hizo, pero a veces no vemos de dónde viene toda la inspiración que puede haber de un artista. Me llama mucho la atención él no dejó una sola mujer sin hacerle una obra, ya sea feliz o triste. Pero ¿qué tiene de caótico o hermoso su obra? Como ya mencionamos, él era una persona sumamente dada a los sentimientos y creo que en un artista es algo mucho de admirar cuando pueden plasmar con tanta facilidad como lo hizo Pablo Picasso, y un periodo en el que podemos ver más los sentimientos de dolor fue el periodo azul, y este es un periodo al que yo podría llamar muy dramático, en el que podemos ver más dolor en sus obras. Y bueno, en este periodo azul estuvo inspirado por su mejor amigo Carlos Casagemas, que era un pintor español, pero él se quitó la vida tras una decepción amorosa y a Pablo le llegó muy fuerte la melancolía. Él expresó el dolor una vez más, no solamente como lo hizo en El Infierno, que solamente fue una obra, aquí fue una serie de pintura en donde gobernaba el color azul, por eso se llama el periodo azul. En este momento Pablo Picasso apreciaba mucho la soledad, estaba pasando por un momento de dolor, melancolía, y esto era lo que representaban sus obras. Se podían ver personajes alargados, sentados, que transmitían exactamente sus emociones, y los cuadros que más representan esta época azul son el gran autorretrato azul que salió en 1901, La vida en 1903, El viejo guitarrista en 1903 también, y Las dos hermanas en 1902. En estas obras podemos ver la profundidad que tienen los ojos de los personajes o lo vacío que tienen los ojos de los personajes que se pueden ver, y la tristeza que él podía plasmar en sus obras a partir de su vida amorosa, y en este caso de el dolor que le causó la muerte de uno de sus amigos. Y como ya lo dije, a mí me impresiona mucho el que un artista tenga la capacidad de poder transmitir lo que siente, y Pablo tenía toda la capacidad para hacerlo y me parece algo sumamente bonito. Y bueno, en otro periodo que también dejó mucha marca fue en el periodo rosa, como ya lo hablamos. Fue un periodo en el que él estaba enamorado y lo demostraba a partir de sus colores, aunque sus rostros casi siempre fueron serios, sin expresividad, pero los colores que él ponía, la combinación y la gama de colores que él dejaba ver en sus obras, decía todo lo que sentía. Finalmente, en el cubismo, que nace en 1908, que ya lo comentamos, él pasó por un momento en el que quería interpretar o interpretó las realidades de formas geométricas, y finalmente el surrealismo. El surrealismo se vio inspirado por su pareja Olga, pero de la peor forma, porque él se sentía aburrido y frustrado, y es lo que él refleja en estas imágenes distorsionadas y fragmentadas. Él se sentía aburrido y frustrado en esta relación, y fueron los sentimientos que él manifestó. Sus pinturas
pinturas reflejaban monstruosidad, eran formas distorsionadas, estaban fragmentadas, y las obras que más destacaban son Bañistas al borde del mar, que nació en 1930, El sueño en 1932, Las tres bailarinas en 1925. Conforme pasó el tiempo, la Segunda Guerra Mundial lo llevó a manejar una conversación más política y su paleta de colores se oscureció debido a las muertes de esa época. Y con eso terminamos los periodos amorosos, los periodos artísticos de Picasso. Y bueno, ya como extra solamente les dejo algunos datos un tanto curiosos de Pablo Picasso o un tanto innecesarios. Dato número 1: pintó el cuadro más caro del mundo. En 2013, La Ravenne se convirtió en el cuadro vendido más caro del mundo. Se vendió por más de 100 millones de euros. El número 2, y aunque suene un tanto loco o suene a broma, fue acusado de robar la Mona Lisa. Pero no se robó la Mona Lisa. Pablo Picasso y su amigo poeta Guillaume Apollinaire fue acusado de robar la Gioconda del Louvre en 1911, y bueno, finalmente lo dejaron tras interrogarlos muchísimo. Pero el destino es muy extraño y paradójicamente en el siglo XXI Picasso se ha convertido en uno de los artistas más robados. Cuando a él lo acusaron de haberse robado la Mona Lisa, ahora es uno de los artistas más robados de todo el mundo. Y bueno, pues con esto concluimos. Espero que les guste. Es un tema algo largo, pero a mí me gustó mucho en lo personal. Me gustó mucho investigar acerca de la vida de Pablo, de sus amoríos y de cómo todas sus obras se ven marcadas por alguna mujer, amigos, y también por sus padres y por las diferentes situaciones tristes que se presentaron en su vida. Pero hay que aprender algo, hay que ser como Picasso. Aunque las tragedias nos vengan, hay que hacer obras muy buenas. Y pues nada, espero que les guste. Nos vemos la siguiente semana y pues nada, adiós. Hola, soy Jazz y esto es Ramé, el podcast en el que hablaré de lo desconocido, misterioso y romántico en el arte. Pero, ¿por qué Ramé? Ramé es una palabra del idioma balí que expresa algo caótico y hermoso al mismo tiempo.